¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver el primer ejemplo, lo que es Thevenin y Norton. Y en este caso me están pidiendo que haya la corriente aquí, ¿sí? Esta corriente que baja eh, por medio de lo que es Thevenin. Así que lo primero que voy a hacer es hallar la resistencia equivalente. Como yo veo que solamente son fuentes independientes, voy a usar el método de apagar las fuentes independientes y medir entre A y B la resistencia. Entonces apagamos primero la fuente de voltaje haciendo un cortocircuito. El resto lo dibujamos igualito. Acá hay un 6. Esto lo dejamos como circuito abierto. Acá viene otra resistencia de 6. Y acá viene una resistencia de 4. Recordad que lo estamos viendo desde A y B en ese sentido. Así que si observamos bien, fíjense, vamos a notar que estas dos de 6 están en serie, que equivaldría a una sola resistencia con un valor que es la suma, 12. Ahora, esta resistencia tiene una conexión en este punto y el otro lado en este punto, que es lo mismo que si venimos por el cable este punto, con lo cual 12 está en paralelo con 4. Entonces tenemos así 4 por 12 sobre 16. ¿Sí? Vendría a ser 48 entre 16, viene a ser 3. ¿Sí? Esto es resistencia, llámese de Thevenin o si quieren de Norton también, es lo mismo. Ahora procedemos con el circuito para hallar lo que es el voltaje entre este punto y obtener el voltaje de Thevenin. Así que lo primero que voy a hacer es lo siguiente, voy a observar que aquí tengo una fuente de voltaje con una resistencia en serie. La puedo convertir en una fuente de corriente con una resistencia de 6 en paralelo. Esa fuente de corriente tendría un valor de 12 entre 6, 2, que apuntaría hacia arriba. Esa fuente de corriente con esta fuente de corriente en paralelo se pueden sumar, haciendo una sola fuente de corriente de 4 con una resistencia de 6 en paralelo. Eso lo voy a convertir directamente a una fuente de voltaje. Tengo 4 por 6, una fuente de voltaje de 24, con positivo arriba, negativo abajo. ¿Sí? Y la resistencia de 6 se mantiene ahora en serie. Luego acá viene la resistencia de 6 y la resistencia de 4. No olvidar que esta corriente ya la absorbimos al sumar con la fuente de corriente que creamos acá. Como siempre, no olvidar las conexiones. Acá es A y acá es B. Entonces acá, si nos damos cuenta, puede circular una corriente así, que vamos a llamar I, por ejemplo. Y esa I va a tener el siguiente valor. Tenemos una fuente de voltaje que está entre este punto y este punto de acá, ¿sí? Y estas señores de acá, estos tres, están en serie, haciendo un total de 6 más 6, 12 y 4, 16. Así que la corriente que está circulando por ley de Ohm sería voltaje sobre resistencia 16. Hacemos acá una octava, sale 3, octava abajo, 2. 3 medios es la corriente. Ahora simplemente para hallar el voltaje de Thevenin, que es el voltaje que hay entre este punto y este punto de acá, sería hallar la corriente, que ya la hallamos, y multiplicarlo por 4. Tenemos la corriente entonces, que es 3 medios, lo multiplicamos por la resistencia, siempre por el método de ley de Ohm, ¿sí? La resistencia es 4, así que vamos a ponerle de frente el 4. Ponemos así entonces, por 4, sacamos la mitad 2, y vemos que el voltaje de Thevenin es de 6 voltios. Así que puedo reemplazar todo este circuito entre A y B por lo siguiente. Puedo colocar solamente una fuente de voltaje
que es de 6 voltios, una resistencia que es de 3 ohmios, ¿sí? Que es la resistencia acá de Thevenin, y decir que este punto ahora se llama A y este punto se llama B, y colocarle cualquier carga y analizarla rápidamente. En este caso me piden la corriente cuando la carga es de 1 ohmio, así que ponemos aquí, esto viene a ser 1 ohmio, y calculamos la corriente acá, que viene a ser la misma corriente que circula por acá y que me piden. La corriente ahí sería los 6 voltios que tengo ahí, ¿sí? Pongo los 6 voltios dividido, lógicamente esto de acá es I, 6 voltios dividido entre 3 más 1 que están en serie, 4. Sería 6 entre 4. De frente lo hacemos, creo. A ver, sería acá mitad 3, mitad 2, 3 medios, 1,5. 1,5 amperios es lo que me están pidiendo. Y si me cambiaran de carga, me dijeran, no, ahora vamos a poner una carga de 5 ohmios, a ver qué pasaría. La cosa sería bastante sencilla. Simplemente hago el mismo cálculo, sumo 5 más 3, 8 y hago la división, ¿no? Ya no tendría que colocarlo aquí y hacer todo de nuevo, ¿no? Método de malla, de repente, acá supernodo, ¿no? Etcétera. Listo. Nos vemos entonces en el próximo ejemplo.